Explorar datos es una tarea totalmente diferente a la de comunicar o a la de monitorizar. En este escenario, tanto el diseñador como el usuario no conocen toda la estructura de los datos. Es por esto que puede causar mucha frustración. Al final de este capítulo, aprenderás a manejarte en este entorno. ¿Qué peculiaridades tienen las visualizaciones diseñadas para la exploración de datos? Imagina que queremos entender qué géneros musicales existen hoy en día y en qué se diferencian. Esto es un problema complejo. Para empezar, no sabemos el listado completo de géneros musicales que existen. Tampoco sabemos cuáles son las mejores características para comparar las diferentes canciones. Y además, si hacemos una búsqueda en Internet, obtendremos millones y millones de artículos que hablan de música. ¿Por dónde empezamos? Pues esto es similar a lo que sufre un analista de datos cuando quiere entender un dataset que no conoce. Podemos empezar por buscar directamente en Google qué diferencia a los diferentes géneros musicales. El problema es que encontraremos millones de artículos y no podremos leerlos todos. Una vez leídos alguno de ellos, tendríamos que hacernos algún tipo de esquema para ver qué diferencia y qué une a los diferentes géneros. Imagínate que en los resultados de la búsqueda encontramos un artículo con un listado que contiene todos los géneros musicales. Esto hará mucho más fácil la tarea. Si no lo tuviésemos, ¿cuándo creerías que has completado la tarea? ¿Después de haber leído 10 artículos? ¿Después de haber leído 100? ¿Quizá 1000? Esta sensación de haberlo encontrado todo es el problema más difícil que tiene un analista cuando está haciendo una exploración de datos. Desde el diseño, ¿cómo podemos mejorar esta experiencia? Lo que podemos hacer es diseñar una visualización que a vista de pájaro muestre todos los datos de una visualización sintética. A continuación, seguiríamos haciendo búsquedas, yendo iterativamente género tras género, refinando nuestro conocimiento hasta que terminemos con todos nuestros géneros. Si nos trasladamos ese esquema a nuestra visualización, lo que deberíamos permitir al usuario es hacer zoom en determinadas partes de las gráficas que sean interesantes, acotando nuestros datos y refinando ese problema para tocar problemas más fáciles, más pequeños. Para ser capaz de terminar esa tarea, es imprescindible ir a los artículos y leerlos en detalle. Pues de la misma manera, cuando hemos encontrado subconjuntos del dataset que son interesantes, hay que dejar a la persona ver el detalle. Esta estrategia se conoce como el mantra de Snyderman: Overview first, zoom and filter, then details on demand. Primero la vista de conjunto, hacer zoom y filtrar, y finalmente mostrar los detalles a demanda. Vamos a ver un ejemplo de este principio en el diseño de una herramienta que se llama Graphex, en cuyo diseño estoy involucrado. Veamos un ejemplo de cómo se ha diseñado Graphex, una herramienta de análisis exploratorio en cuyo diseño estoy involucrado y que sigue este principio. En Graphex, cuando abres un proyecto, lo primero que ves es una nube de puntos conectados. Esta visualización se llama grafo y en ella están representados todos los datos de la tabla en una sola imagen. No es la única visualización que se podría usar como overview. Otras herramientas usan un mapa, un tree map o un diagrama de coordenadas paralelas. El grafo es interactivo y el usuario puede hacer zoom y seleccionar cualquier conjunto de nodos. Esta selección se ve reflejada en los laterales. Allí se visualizan las distribuciones de todas las columnas del dataset, y cuando el usuario selecciona algo en el grafo o en los mismos histogramas, la selección se propaga por todas las gráficas. A esta técnica se la conoce como vistas enlazadas, y es una manera muy efectiva de hacer preguntas a los datos. En Graphex también se ordenan las columnas tras una selección, de tal manera que el usuario puede seleccionar las canciones que duran más de 5 minutos y la herramienta ordenará las columnas por cómo de relevantes son a la hora de definir el subconjunto de canciones. El usuario ahora sí tiene una guía para seguir explorando el dataset. Evidentemente, Graphex no es la única herramienta de exploración de datos. Un ejemplo muy famoso es Gapminder. Gapminder es una herramienta muy peculiar, igual que su creador Hans Rosling. Os recomiendo que veáis los vídeos que hizo explicando cómo el mundo está mucho mejor de lo que pensamos. Son vídeos muy interesantes y que dejan con buen sabor de boca.
fue desarrollada para entender qué variables influían más en el desarrollo de los países. La herramienta dispone de infinidad de estadísticas socioeconómicas de la mayoría de los países del mundo. La visualización, a priori, parece un scatterplot, aunque en realidad mapea más variables al mismo tiempo. Cada punto es un país. Tenemos la posibilidad de elegir una variable cuantitativa en el eje X y otra en el eje Y. En este ejemplo tenemos los ingresos per cápita al mes en el eje X y la esperanza de vida en el eje Y. También podemos mapear el tamaño de los puntos a cualquiera de las variables disponibles. En este ejemplo representa la población de cada país. Igualmente, se puede elegir el color de los países, que por defecto representa una región del mundo, pero es totalmente configurable. Una decisión de diseño bastante peculiar de Gapminder es que la variable tiempo no está mapeada a la posición en el eje X, como suele ser habitual en los típicos gráficos de líneas, sino que está mapeada a la animación. Cuando el usuario clica en el botón Play, empezamos a ver cómo se mueven todos los países. Algunos países europeos en amarillo toman la delantera, y son los primeros en la carrera por tener más ingresos per cápita y más esperanza de vida. En general, todos los países van subiendo hacia arriba y a la derecha. Ese bache coincide con la Primera Guerra Mundial. Este segundo bache de los países europeos corresponde con la Segunda Guerra Mundial. Ahora se ve cómo baja de golpe la esperanza de vida del gigante chino, que corresponde con el gran salto adelante planificado por Mao Zedong. Y finalmente se ve cómo los dos grandes gigantes asiáticos, China e India, suben posiciones en la carrera del desarrollo. Además de la evolución histórica, se pueden ver cosas más convencionales, como que estas dos variables, los ingresos per cápita y la esperanza de vida, están directamente correlacionados, ya que los países con más renta son los que más esperanza de vida tienen. Un problema que tiene mapear el tiempo a la animación es que es muy difícil comparar las tendencias de dos países, porque hay que ir haciendo memoria. Gapminder, para solucionar esto, introdujo la siguiente interacción. Puedes seleccionar un país, seleccionar otro, y cuando le das al play, empiezan a moverse y a dejar la estela de manera que podrás comparar sus caminos sin tener que acordarte de memoria. La evolución temporal queda reflejada en el espacio, además de la animación. Esta visualización se llama Connected Scatterplot o diagrama de dispersión conectado. Para finalizar, recordaros que las visualizaciones que metamos en una herramienta de exploración de datos tienen que ser muy eficaces, de la misma manera que haríamos con un dashboard. Pero a diferencia, lo que tenemos que meter es mucha más interacción, para que el usuario pueda analizar los datos y tener mucha más guía.